Salmo 147. En el día de hoy comenzamos una nueva serie de sermones y más adelante voy a estar hablando de ella y de la importancia y del propósito de esta serie de sermones. Salmo 147. Y quiero que usted se fije bien cómo empieza el texto que vamos a leer en esta mañana. Aleluya. Cuán bueno es cantar salmos a nuestro Dios. Cuán agradable y justo es alabarlo. El Señor reconstruye a Jerusalén y reúne a los exiliados de Israel. Sana a los de corazón quebrantado y venda sus heridas. Él determina el número de las estrellas y de cada una de ellas las llama por su nombre. Excelso es nuestro Señor y grande es su poder. Su entendimiento es infinito. El Señor sostiene a los humildes, pero a los malvados lanza contra el suelo. Canten al Señor con gratitud. Canten salmos a nuestro Dios al son del arpa. Él cubre de nubes el cielo, envía la lluvia sobre la tierra y hace crecer la hierba en los montes. Él alimenta a los ganados y a las crías de los cuervos cuando graznan. Él no se deleita en los bríos del caballo ni se complace en la fuerza del hombre. Verso 11. El Señor se complace en los que le temen, en los que confían en su gran amor. El Señor se complace en los que le temen, en los que confían en su gran amor. Y Sebastián también está aquí con nosotros, que estuvo fuera por su trabajo en el ejército. Así que qué bueno que estás aquí también, Seba. Oramos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por lo que estás haciendo. Gracias por lo que comenzaste a hacer desde la mañana, Espíritu Santo. Gracias por recibir nuestra oración, nuestra ofrenda de adoración. Gracias por lo que estás haciendo en medio de nosotros. Te pido, Espíritu Santo, que me guíes y me uses para edificar tu iglesia. Y que nos hables, Señor, con el fin de restaurarnos y hacernos caminar y avanzar hacia el propósito. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Puedes tomar tu lugar. Y si puedes, di conmigo, fracturas. Fracturas. Debo comenzar el sermón con una pregunta. Y ayer hablaba con Elibet y Alexander sobre esto. ¿Cuántos de los que están aquí han pasado por alguna fractura en algún momento de su vida? Fracturas, se han caído. No, tú baja las manos que tú ya... Fractura, ¿a quién le ha puesto yeso? ¿Alguien le han puesto yeso aquí en algún momento? ¿O han usado un estabilizador? ¿O se le ha partido un dedo? Pero ese dedo, o se le ha fracturado una costilla, pero esa costilla no se le puede poner nada, ¿verdad? Las costillas hay que esperar que sanen solas. En algún momento a alguien también puede ser que no tuviste una fractura, pero tuviste un golpe y te pusieron algún estabilizador, tanto en el pie, alguna muleta o algo. Alguien aquí. Existe una gran realidad, mis amados hermanos y hermanas. Y es que cuando hablamos de fracturas, aunque algunos han experimentado fracturas de huesos, todos y todas los que estamos en este lugar hemos experimentado fracturas y quebrantos en la vida. Nadie pasa por la vida y se escapa del dolor. Nadie pasa por la vida y se escapa del sufrimiento. Todos los que vivimos, nacimos, vivimos y morimos, pasamos por momentos de quebrantamiento. Y esas fracturas o quebrantamientos pueden ser emocionales, espirituales, relacionales o hasta financieras. Y hoy le llamamos burnouts. Si usted quiere bajar el sermón y todo lo que yo estoy hablando, puede ir al código QR y puede descargarlo. Y los que están en el chat van a encontrar también el sermón que la pastora ya envió. Pero si usted no está en el chat, puede descargarlo y puede seguirme y utilizarlo en la semana también para reflexionar. Hoy nosotros le llamamos a todo esto que son fracturas, burnout. ¿Cómo está? Estoy quemado, estoy cansado. Porque apuntamos mucho, ¿verdad?, a poder describir. Y generalmente nosotros mismos empezamos a dar diagnósticos sin ser psicólogos. No sé si usted ha visto eso. No, lo que pasa es que tú estás burnout. No, a lo mejor tú lo que necesitas, bro, es irte 2 días a la playa, descansar un ratito, no estás burnout. Pero nosotros tenemos, o creemos que tenemos la capacidad y la experiencia para decir qué tenemos o qué tiene otro. También podemos llamar a esto la presión social
Otros le llaman ansiedad. Y otros podían describir: yo estoy pasando por un quebrantamiento porque tengo crisis de fe. ¿Alguien aquí ha tenido crisis de fe? ¿O todos aquí siempre han tenido fe? Si usted siempre ha tenido fe, usted no es un ser humano, usted es un ángel. Todos hemos pasado por quebrantamientos de tal manera que pasamos por crisis de fe. ¿Qué son crisis de fe? Genera la gran pregunta: ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios si yo he sido fiel? ¿Dónde está Dios si yo he hecho esto? ¿Dónde está Dios para mi familia? ¿Dónde está Dios para mis hijos? ¿Dónde está Dios para X o Y cosas? Empezamos a preguntarnos: ¿dónde está Dios? ¿Y por qué los seres humanos viven estas circunstancias? A veces nosotros no nos damos cuenta, y John hablaba sobre el poder y lo feo, lo oscuro del pecado. No nos damos cuenta que todos los seres humanos tenemos una fractura muy adentro que no se puede resolver con otra cosa que no sea con la gracia de Dios, y es el pecado. ¿Por qué los seres humanos tenemos burnout? ¿Por qué tenemos ansiedad? ¿Por qué ocurren estas cosas? Y generalmente vamos a decir: no, es que eso es un trigger. ¿Está conmigo aquí? No. La base de toda ansiedad es el quebrantamiento y el pecado. Porque todos somos pecadores y pecadoras. Y hasta que nosotros no nos damos cuenta: no es que aquel me hizo, no, el problema sí te hizo, sí pasó eso, no estamos negando lo que ocurrió. Lo que tenemos que entender es que la gran fractura del ser humano no es una cuestión emocional, es una cuestión espiritual. El pecado. Y hoy nosotros, especialmente las nuevas generaciones, todos quieren hablar de lo grande que es Dios, de lo lindo que es Dios, de que Él es poderoso, de que me va a hacer rico, de que me va a hacer millonario, de que me va a hacer grande, de que la gente me va a aplaudir, que voy a ser un bestseller, que voy a escribir libros, que voy a escribir canciones, que la gente me va a amar y me va a respetar. Pero no nos damos cuenta que el problema que el Evangelio atiende no es la grandeza humana, sino el pecado humano. Dios no te llamó para que fueras grande, Dios te llamó para que lo engrandezcas a Él. Dios no te llamó para que fueras importante, Dios te llamó para que entendieras que el importante es Él. Que en el proceso te da acceso a lugares para que engrandezcas su nombre. Eso puede ocurrir, pero en todo este asunto tú no eres el importante. Así que debemos nosotros remontarnos al Edén para pensar en Adán y Eva. ¿Cuál fue el gran problema de Adán y Eva? Que mire, hermano, además de las 1000 cosas que hicieron, el gran problema de Adán y Eva fue el siguiente: que decidieron ignorar la voz de Dios. Adán y Eva sabían lo que tenían que hacer. Dios le había dado instrucciones claras. Usted no ha visto un niño que el papá le dice: no metas eso en el interruptor, ¿verdad? En el enchufe. ¿Y qué va el niño y hace? ¿Qué hace? ¿Qué pasa? Cuando siente que ahí sabe que no tiene que meterlo. ¿Verdad que sí? ¿Por qué? Porque se da cuenta de que había ignorado la voz del Padre. Adán y Eva, su gran problema es que el Señor les había dado unas instrucciones claras: tú no vas a tocar este fruto, no vas a tocarlo, no vas a comer. Pero ellos decidieron escuchar el consejo del malvado. Hay pastores que eso del diablo y del infierno, eso es mentira. Hermano, no es mentira. Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y a veces nosotros tomamos este tema como una cuestión solamente de que no es que los demonios, no, hermano, el problema del infierno es que, y como le decía a Iliana en estos días, y ayer compartía en un campamento de jóvenes de una iglesia independiente, y les decía: Satanás no necesita destruirte, necesita confundirte. Simple. Si él te confunde, gana. Porque ¿cómo Satanás confundió a Adán y Eva? Él no le dijo: si comen de este árbol, Dios no los va a amar. Él les dijo: si comen de ese fruto, van a ser igual a Dios. Pero la voz de Dios había dicho: no coman de ese fruto. Así que ¿cuál fue el problema de Adán y Eva? Que escucharon el consejo del malvado y ignoraron el consejo del bueno. ¿Usted está aquí?
Yo sé que esta parte no es la más entretenida del sermón, porque todos queremos escuchar que somos buenos, que somos grandes, que somos importantes y que Dios nos ama. Pero eso hay que hablarlo ahorita. Adán y Eva pensaron en lo nuevo. Y yo creo que la iglesia vive en la encrucijada todo el tiempo de ¿lo hago o no lo hago? ¿Cambio esto o no lo cambio? ¿Me olvido del Espíritu Santo o no me olvido? ¿Quiero ser trending? Pues no puedo hablar en lengua. ¿Quiero hacer esto? Pues no puedo hacer aquello. Pues no puedo predicar esto del evangelio. Pues si yo quiero que la gente llegue a la iglesia, no voy a hablar del pecado en el templo. Esta actitud llevó a Adán y Eva a lo que hoy nosotros conocemos por la fractura del Edén. ¿Y sabes cuál es el gran problema de la fractura del Edén? Que la fractura del Edén no se repara con excusas, Carlos. Yo no puedo restaurarme del pecado diciéndole a Dios, es que me engañaron. Yo no puedo restaurarme del pecado diciendo, es que me maldijeron, es que me hicieron, es que me... No, yo no puedo restaurarme del pecado con terapia. Yo tengo que restaurarme del pecado con arrepentimiento. Del pecado yo no me levanto diciendo lo bueno que yo soy y lo malo que son otros, sino aceptando lo malo que soy yo. La Biblia dice que en el mundo no hay ni uno bueno. Pero ¿por qué es tan importante esto que estamos trabajando? Esta serie de sermones: fracturas, evangelio y gracia. 3 conceptos. Porque hoy yo no quiero enseñarte cómo ser perfecto. Y hoy a veces yo escucho los sermones que dicen, te voy a dar 4 principios para que no cometas errores. Te voy a dar 3 principios para el éxito. Te voy a dar 5 principios para que todo te vaya bien. La Biblia nunca llama al ser humano a ser perfecto, sino a ser perfeccionado. Y son 2 cosas distintas. Porque el ser humano solo no puede ser perfeccionado. Pero como muy bien dice el escritor sagrado, que Él, aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Y que Él se perfecciona en medio de nuestras debilidades. Hoy yo no quiero en este sermón hablar de cómo ser perfectos. Hoy vamos a hablar de dejar de conformarnos. Dile al que está a tu lado, no te conformes. ¿Por qué tú te vas a conformar con un churrasco si te puedes comer un ribeye? ¿Por qué te puedes conformar a lo mejor con 4 camarones si te puedes comer una langosta? Y a veces nosotros somos así en la vida. Nos conformamos con cómo estamos. ¿Sabes por qué? Porque es más fácil excusarnos que levantarnos. Lo voy a volver a decir. Es más fácil excusarme de lo que hago que levantarme de lo que hago y decir, yo voy a caminar para lo que Dios me está llamando. Es más fácil ir a coger terapia constantemente y decir, nunca me voy a levantar de esto. Y puedes tomar 40 años tomando terapia hasta que tú decidas, oye, escucha bien lo que te voy a decir, hasta que tú decidas entender que cuando hay una fractura, las muletas son temporales. ¿Está conmigo? Lo temporal no debe decidir toda tu vida. Pero si tú sigues constantemente, ya la fractura a lo mejor se te reparó, pero ¿qué tú sigues haciendo? Usando las muletas. Tratando de caminar como no deberías. Porque estás tomando de excusas tu fractura para no restaurarte de ella. Si nosotros miramos las publicaciones, hay algo que parece que nosotros estamos constantemente con la idea de la ilusión óptica. Y la ilusión óptica es un fenómeno que engaña nuestro sistema visual, haciendo que percibamos una imagen de manera que difiere con la realidad. ¿Cómo tú eres en verdad? Si tú te quitas la máscara de yo soy así, de yo tengo la razón, de que yo... O te quitas la máscara de la víctima, entonces ¿cómo eres en realidad? ¿Cómo eres? ¿Cómo eres? Ante las fracturas nosotros necesitamos reconocer algo importante. La necesidad de restauración.
Diga conmigo, yo necesito restauración. Y el Salmo 147 muestra un Dios interesado en la gente humilde. Diga conmigo, humilde. Pastor, yo soy humilde. La gente piensa que humildad tiene que ver con lo que compramos. Y hay gente muy pobre que no es humilde y gente muy rica que es humilde. Porque la humildad no tiene que ver con la cuenta de banco, sino con las acciones y los valores que nos dirigen. Ese Salmo 147 que muestra un Dios interesado en la gente humilde. Y dice la Biblia que los colma de bendiciones. Este Salmo se escribe en medio del regreso del pueblo del Señor a Jerusalén. Escucha bien, ellos salían de Babilonia hacia Jerusalén, pero me interesa demasiado cómo el salmista empieza el salmo. En vez de decir, Señor, porque tú no dejaste que Babilonia nos acribillara, porque tú permitiste que esto pasara, porque tú permitiste que este cautiverio nos golpeara, porque tú permitiste, no, él empezó con una palabra importante, aleluya. ¿Sabes por qué? Porque el salmista reconocía cuán duro había sido el corazón del pueblo y que esas acciones del pueblo habían llevado a Dios a que Dios les permitiera el cautiverio babilónico. Es que el Dios de hoy no castiga. Bueno, hay que arrancar páginas de la Biblia por un tubo y 7 llaves. Por lo menos más de la mitad de la Biblia hay que arrancar esas páginas. El Dios de nosotros es amor, pero el Dios de nosotros ama la disciplina. Y cuando tiene que disciplinar a alguien, lo hace. ¿Usted está conmigo? ¿Acaso la Biblia no dice que el buen padre disciplina? ¿Acaso Él no es el Padre Celestial? Que no hay ninguno bueno más que Él. Toda esa gente estaba rota, fracturada, y regresaban a Jerusalén sin casa, sin edificios, sin cuentas de banco. No había Walmart, no había Costco, no habían vales de FEMA. Habían pasado por la destrucción. ¿Pero por qué? Hablo y utilizo el concepto de humildad. Porque la humildad es necesaria para acercarse a Dios. Y no es un acercamiento con queja, es un acercamiento con alabanza. Él dice, aleluya, cuán bueno es cantar salmos a nuestro Dios, cuán agradable y justo es alabarlo. Algunos de ellos podían decir, no, mira, lo que pasa es que yo no puedo cantar a Dios porque es que Dios nos dejó solo en Babilonia. Y yo entonces voy a necesitar, pastor, que me den un break. El salmista se dio cuenta de algo. Yo puedo quejarme de mi Babilonia o puedo agradecer por mi Jerusalén. Yo puedo quejarme de donde Dios me sacó, o yo puedo decir, yo voy a cantar salmos al Todopoderoso, porque un día yo era esclavo, pero ahora tengo libertad. Yo estoy aquí para honrarle. ¿Sabes qué, amada iglesia? Como hablamos, importa. Porque de la abundancia del corazón habla ¿qué? La boca. Esto y esto y esto están conectados. Lo que hay aquí está conectado a esto. Y antes había una cultura mucho, ¿cómo está en la batalla? Como hablábamos ayer, Enrique, la gente nunca gana. Nunca ganan la batalla. Nunca ganan la pelea. Y nos olvidamos del texto sagrado cuando la Biblia dice que ya somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. O sea, la victoria de Cristo es nuestra victoria. Ya yo no estoy en guerra, ahora yo estoy en celebración, porque Él venció la muerte. Así que el Salmo está diciendo que el Dios cercano empieza a reconstruir. Hay restauración nacional y espiritual para el pueblo de Israel. Segundo, reúne los exiliados a los israelitas. Y hay un regreso para ver la bondad de Dios. Yo estoy roto, pero Dios tiene un plan. Dios pudo haber dicho en el Edén, como ustedes me abandonaron y me desobedecieron, yo no voy a hacer nada. No voy a hacer nada. Ven, Alexander. Dios pudo haberle dicho a Adán, tú me desobedeciste. Esto es simple.
Tú sabes de esto, tú eres enfermero. Póntelo. Y si no te lo pones bien, te vamos a quitar la licencia. Ahí está. Dios pudo haberle dicho a Adán: quédate con eso y sigue hasta que te mueras. Ahí está. Dios pudo haberle dicho: yo te voy a vendar, dame el otro brazo. Cuidado. ¿Cómo es? Dale, póntelo tú mismo. Para eso tú estudiaste. Aquí, ponlo aquí. Dale. Aquí. Y este por encima. Baja este. Aquí abajo y este encima. Y ahora la puerta. Dale. Bueno, Adán, me saliste difícil. Simple. Como tú pecaste y estás roto, esto es lo que te toca. Dios pudo haber hecho eso. Resolver el dolor, pero no la fractura. Y hay gente que ama resolver dolores sin fractura. Porque usted se puede beber una pastilla para el dolor, pero la pastilla no es algo que específicamente sana. Y ahí Dios hubiera dicho: quédate ahí, Adán, camina por el mundo, porque tú pecaste. Porque quiero que entiendas esto: no se puede vendar a nadie de lejos. El Dios que estaba vendando a Adán en el Edén no lo vendó ni estabilizó su fractura del corazón para dejarlo así. Él quería trabajar con él hasta restaurarlo y le dijo: ahora vas a traerme sacrificio. Ahora vas a sacrificar para que yo perdone tu pecado. Porque tu problema no es solo la desobediencia, sino que el pecado ahora gobierna tu vida. ¿Está conmigo? Y yo quiero que usted entienda. Quédate ahí, Adán, no te vayas. En términos sencillos, una fractura es cuando una fuerza aplicada sobre el hueso es mayor de lo que puede soportar. Tú no puedes soportar el pecado. Lo explico. El pecado te va a gobernar. Tú no lo vas a poder gobernar a él. No lo vas a poder gobernar a él. ¿Y sabes qué es lo más triste? Que a veces usted viene un solo domingo a la semana al templo y está texteando en el culto. ¿Está conmigo? Voy a predicar ahora. ¿Sabe por qué? Porque usted piensa que puede dominar esto. Usted piensa que puede dominar el pecado. Y no ha entendido que se trata de constantemente que la gracia de Dios trabaje conmigo. Escuche bien, somos resistentes, pero somos vulnerables. El hueso puede soportar cierta fuerza, pero cuando es más fuerza de la que puede soportar, se rompe. Pero ¿qué es lo hermoso de la gracia de Dios? Que en cada fractura Dios está cerca. Él pudo haber dejado a Adán y Eva solos y decirle: allá ustedes, resuélvanse como puedan. Pero Dios le dijo: no se preocupen, señores, que estamos desnudos, no nos atrevemos a salir. Tranquilos, que yo les voy a hacer ropa. El Dios que pudo destruirlos, los vistió. Dios podía destruirlos, pero decidió vestirlos. El primer diseñador del mundo es Dios. No es Sara, no es Gucci. Es Dios. No es H&M, es Dios. Escuche bien. Hoy yo quiero llamarte a la acción. A que cambies tu forma de hablar y entender que necesitamos ser humildes y decir: Señor, hoy yo no vengo con queja. Aunque estoy fracturado, estoy roto, estoy destruido, me duele el brazo, no puedo caminar rápido, pero yo sé que tú eres el que vendas las heridas
vidas, que tú eres el que repara las fracturas de mi vida. A lo mejor tienes fracturas internas por algo que no tuviste en tu vida. No estuviste con papá, no estuviste con mamá. No te preocupes, que el mismo Dios que vistió a Adán y Eva es el Dios que también te viste a ti. No te preocupes, porque a lo mejor caíste en el pecado y el pecado empezó a destruirte, a fracturarte. Pero Dios te dice: tranquilo, que yo estoy contigo. Tranquila, que yo voy a empezar a trabajar con eso. Pero vas a tener que dejar de excusarte. Y vas a tener que empezar a hablar alabanza. Hoy yo quiero decirte, Adán, que cambies tu forma de hablar. Es tiempo de ir de la queja a la adoración. Es tiempo de reconocer que necesitamos restauración. Pero ¿cuál es el gran problema de los Adanes de hoy, de la generación de hoy? Que todo el mundo quiere llegar a la iglesia para servir y no para ser restaurados primero. Porque ¿sabes qué? Escuche bien lo que le voy a decir. Y usted sabe que yo soy un predicador a favor del servicio 100%. Pero el gran problema de la gente es que cuando llega a la iglesia se sienten mejor útiles que restaurados. Y para tapar sus fracturas empiezan a hacer. Hasta que empieza a pasar algo. ¿Y qué pasa cuando empieza a pasar algo? Alguna tensión, alguna crisis. ¡Pam! Explota. ¿Qué explota? El dolor de la fractura. Porque el pecado no se sana sirviendo, se sana con arrepentimiento. Hoy nos tocó el tiempo de ser honestos, porque ser honestos implica sabiduría y humildad. Hay gente que es deshonesta consigo mismo y no acepta sus errores. Y constantemente va a echarle la culpa al otro y al otro y al otro y al otro. Y no acepta que, también has cometido errores. Hoy, yo quiero que tú puedas identificar. Camina conmigo, Adán. Está difícil, ¿verdad? Tú puedes ser útil en la iglesia sin ser útil en el reino. Porque puedes avanzar mucho en la iglesia y en la denominación. Te pueden ungir 60 veces y darte 200 credenciales, una de cada denominación pentecostal. Lo que no puedes es servir en el reino, porque en el reino no podemos servir fracturados, sino restaurados. Y eso no significa que, y escucha bien, vas a tener las heridas. El problema no son las heridas. Al contrario, las heridas muestran que un día fuiste al que sana todas tus dolencias. Al que fuiste al que sana los de corazón quebrantado. Al que fuiste y te acercaste al que venda tus heridas. Las heridas no son un problema. Al contrario, nos muestran que alguien vivió una crisis, pero no se quedó en la crisis, sino que entendió esto. Que identificó las fracturas que te infringen dolor y no te dejan avanzar. Yo puedo estar contigo 10 horas de consejería pastoral. 10. Y sigue igual. Porque yo no tengo la capacidad de restaurar esto. Yo tengo la capacidad de acompañar. Pero el que sana las fracturas es Dios. No es una pastilla. La pastilla calma. El poder de Dios sana. Una cosa es calmar y otra cosa es sanar. Una cosa es bajar tensiones. Una cosa es bajar los químicos del cerebro. Pero cuando se acaba el efecto, vuelve. Pero cuando el poder de Dios te toca, repito, cuando el poder de Dios te toca, no se va el efecto. Y el Dios que vendó a Adán le dijo: tranquilo,
Que yo voy a trabajar contigo, te voy a vendar, voy a trabajar contigo. El Dios que trabajó con los de Israel. Él mismo, el salmista, está reconociendo cuán bueno es cantar salmos al Señor. Y venían todos fracturados, pero cuando llegaron a Jerusalén se encontraron con algo que también nosotros hoy abrazamos: la buena noticia de la restauración. Y los que estaban vendados se dieron cuenta de algo: que ya la fractura del brazo no me dolía. Y no era que había tomado pastillas, es que el que sana todas mis dolencias sanó mi fractura. Y el otro brazo, el que no podía mover, el que parecía que estaba roto, ahora se podía mover. Que la pierna que estaba fracturada ya no necesitaba las muletas. Eso es lo que hace el evangelio cuando yo me entrego y me arrepiento. Y tú tienes que decidir: o sigues caminando lento o avanzas diciendo: Señor, yo quiero ser honesto, restáurame y sáname, porque quiero avanzar y no quiero seguir en dependencia. Gracias, Alexander. ¿Qué va a hablar tu boca desde hoy en adelante? ¿Qué va a hablar? ¿Qué va a decir? Nosotros que estuvimos en Madagascar, y cierro con esto, y ver a Matías después en la Bienal allí con su esposa, mira, hermano, como si ellos vivieran en Palmas del Mar. Lo más bien, contentos, felices, vendiendo las carteras. Pero usted no va a entender eso hasta que lo que yo le estoy diciendo, hasta que usted vaya a Madagascar y entienda el dolor que usted ve allí todos los días. Que tú vas a encontrarte niños constantemente tocándote el vidrio del carro, diciéndote: dame comida, dame dinero. Y son niñas cargando bebés. Que vas a ir a un basurero y no vas a encontrar basura solamente, vas a encontrar gente. Pero allí estaba aquella gente como si nada. ¿Qué es lo extraordinario de Dios? Que antes que yo cayera, ya Él tenía el recurso para restaurarme. La hermosura del amor de Dios. Porque Él ya sabía. ¿Y por qué yo digo que Dios siempre ya tiene los recursos? Póngase de pie, por favor. Cuando le pregunté a Matías que cómo él encontró a su traductora en español, me dijo que él estaba caminando y la persona, la joven, la dama, le escuchó hablar español y ella habla español. Una malgache hablando español, pero perfecto. ¿Cómo aprendió a hablar español la malgache? Televisa presenta. Usted sabe, como ustedes, los jóvenes, que les gusta ver las novelitas coreanas y eso. Y aprenden coreano, no se hagan, ¿verdad? Dios permitió que una mujer en Madagascar, en lo último de la tierra, viera novelas en español, especialmente mexicanas, porque un día Él enviaría a una pareja de jóvenes para ir a ser misioneros en Madagascar. Dios no está jugando con nosotros. El Dios que nos ha visto fracturarnos es el Dios también que ya nos vio restaurarnos, porque ya Dios vio el final de la historia. Por eso es que el salmista empieza en medio de su regreso: aleluya, tú eres digno, tú eres poderoso, tú eres grandioso, tú eres maravilloso, Señor. Hoy terminemos este momento identificando cuáles son nuestras fracturas. ¿Cuáles son? ¿Dónde están? Amado hermano, el pecado es tan poderoso
que solo Dios pudo vencerlo. Yo quiero que usted entienda la magnitud del poder del pecado. Jesús no mandó a sus discípulos a vencer el pecado. Dios no mandó a los ángeles a vencer el pecado. Dios envió a Dios mismo, su Hijo, para poder vencer el pecado. El pecado no se vence con alabanza y adoración. No se vence en el concierto. No se vence con consejería. No se vence con apoyo pastoral bíblico. Eso es para otras cosas. El pecado se vence con el sacrificio de Cristo en la cruz y su resurrección al tercer día. Y los que hemos sido lavados y lavadas, podemos volver a cantar y adorarle. Y regresar del oprobio y de las fracturas a Jerusalén, diciendo: Señor, tú eres digno. Tú eres digno. Yo quiero que usted incline su rostro ahí donde está. Digno, 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 digno eres tú, y no hay palabras suficientes para expresar mi gratitud. Tú eres digno, digno, digno. Qué privilegio y honor es adorarte para siempre. Oh, mi fiel Señor, tú eres santo, santo, santo. Santo eres tú. Y me postro en reverencia a tu magnitud. Tú eres santo, santo, santo. Qué privilegio y honor es adorarte para siempre. Oh, mi fiel Señor, tú eres Cristo, Cristo, Cristo. Cristo eres tú. En ti encuentro todo, mi amor, mi plenitud. Tú eres Cristo, Cristo, Cristo. Qué privilegio y honor es adorarte para siempre. Oh, mi fiel Señor, es adorarte para siempre. Oh, mi fiel Señor, es adorarte para siempre. Oh, mi fiel Señor. Hoy hay una invitación a reconocer quién es Él y cómo Él puede cambiar mi quebranto. Bendiciones, familia. Somos los pastores Melanie y Jonathan de la iglesia de Riberas de Cupey y queremos darte las gracias por acompañarnos en cada una de nuestras transmisiones semana tras semana. Escríbenos, queremos orar por tu petición y por tu familia. Eres bienvenido a Riberas de Cupey, una familia para las familias.